Este problema 27 es un problema sobre inducción magnética, sobre flujo magnético, y es un problema teórico, es un problema que que intenta tambalear lo que sabemos sobre flujo magnético, evidentemente para reforzarlo, ¿no? Entonces vamos a ver qué tenemos aquí. Primero nos dice que tenemos un imán en forma de barra y que se mueve con velocidad constante. Vale, vamos a ver todo eso cómo podemos interpretarlo. Es decir, tenemos un imán en forma de barra, realmente se refiere a este problema 27, bien, una velocidad constante, ¿vale? A lo largo del eje de una espira, como se indica en la figura 30-34. Bien, nos piden hacer un esquema cualitativo, bien, es decir, que pongamos pues valores positivos, valores negativos, pero no valores exactos, que atraviesa la espira en función del tiempo. Indicar el tiempo T1, ¿vale?, en que el imán está la mitad introducido en la espira. ¿Vale? Y después nos piden hacer un esquema. Vale, ahora venimos al apartado B. Pero vamos a hacer el apartado A. Realmente, para el apartado A necesitamos el siguiente planteamiento. Tenemos una fuerza, decimos que la fuerza electromotriz y la corriente inducida, que ambas tienen que ver una con la otra, poseen una dirección y un sentido tal que se oponen a la variación que las ha creado. Esto se conoce como ley de Lenz. Es decir, si tenemos lo siguiente. Si tenemos un imán, bien, tenemos un imán de este estilo, ¿vale?, sur, cara norte, y tenemos unas determinadas líneas de campo, ¿no? Unas determinadas líneas de campo que van, ¿vale?, de esta manera. ¿Vale? Son siempre líneas de campo cerradas en todo momento, ¿vale? Pero, pues bueno, no podemos pintarlas todas. Lo que nos dice esto es que si esto se desplaza hacia aquí con una velocidad constante v sub 0, y tenemos aquí una espira, ¿vale?, de esta manera, para que quede claro pues cómo es la espira, vamos a decir que está frontal a eso, es decir, vamos a intentar pintarlo, a ver si lo puedo pintar bien, como de esta manera. Algo así. Es decir, que tenemos que este lado de aquí hace contacto con este lado de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que el imán, lo voy a pintar en verde, cada vez que el imán se acerque hacia la derecha, lo que va a pasar es que al acercarse hacia la derecha vamos a tener que el campo que va a entrar, ¿no?, dentro de esa espira va a ser un campo mayor. Eso implica que vamos a tener un flujo mayor y que además, como sabemos que el flujo es sabemos que la fuerza electromotriz es la variación de ese flujo respecto del tiempo, que esto es la ley de Faraday, y que el signo este que vemos aquí es lo que nos han dicho, es que se opone, ese símbolo es la ley de Lenz. Lo que nos dirá es que entonces lo que sucede es que el flujo eléctrico, la fuerza electromotriz va a ser negativa. ¿Bien? Y lo que nos va a decir es que se opone, es decir, que de aquí se va a crear una especie de campo magnético. La corriente que salga de aquí va a intentar contrarrestar, pero nunca igualar. Bien, va a intentar contrarrestar ese flujo magnético. Y esto lo pongo aquí entre comillas, ¿vale? Es decir, es como si esta corriente indujera un campo magnético, ¿vale? En el fondo no lo está induciendo, pero decimos que el sentido que tiene es tal que, por la regla de la mano derecha, esta corriente aparece en este sentido y por lo tanto crea un campo que se opone a eso de ahí. ¿Bien? ¿Qué sucede al revés? ¿Qué sucede si alejamos ese imán, ¿no? Pues al final lo que sucede es que la intensidad del campo magnético es menor, por lo tanto el flujo en el fondo es menor y por lo tanto la fuerza electromotriz que se induce es mayor. Es decir, en este caso
necesitamos crear como una especie de campo magnético que va en el otro sentido para contrarrestar este de aquí, es decir, no, yo quiero que tú vengas conmigo, y en ese sentido la corriente que se creará será, ¿vale?, en este otro sentido para que pues contrarreste ese efecto, ¿vale? Este es el planteamiento. Entonces en el apartado A nos piden que dibujemos de forma cualitativa qué sucede cuando cuando este imán atraviesa la espira entera, ¿vale? Vamos a ver qué sucede en este caso, ¿vale? Para eso tenemos este apartado A, ¿bien?, que nos dice pues que hagamos un dibujo del flujo magnético a medida que el imán se va introduciendo en la espira. Bien, pues vamos primero a pintar nuestro eje. Pintamos nuestro eje, ¿vale? Esto va a ser el tiempo, ¿vale? Y aquí representaremos la variación, representaremos el flujo magnético. Muy bien. ¿Qué va a suceder? Pues vamos a pensar inicialmente, como hemos visto, esto se va a ir acercando hacia la derecha a una velocidad v sub 0. Cuando se acerque hacia la derecha, vamos a ver que el campo magnético va a crecer, es decir, que el campo magnético que ve esta espira al final va a ser cada vez más intenso, porque al final estoy acercando esta fuente aquí, esto cada vez va a ser más intenso aquí, va a haber más flujo, como hemos visto, ¿vale? Entonces tendremos que pintar algo pues más o menos como de esta forma, es decir, según nos vamos acercando, esto va a ir algo así como creciendo, ¿vale? Nos piden algo cualitativo, por lo cual tenemos que pintar algo así. Lo que está claro también es que una vez que el imán pase, ¿vale?, una vez que tengamos algo así como que el imán haya ya pasado y esto siga alejándose para allá, ¿vale?, tendremos justo el efecto contrario, tendremos como una especie de imán que se aleja. Entonces al alejarse el flujo magnético final se va a ir alejando, ¿no? Es decir, lo que tendremos es algo al final así, ¿no? Tendremos siempre un flujo magnético inicial, ¿vale?, y ese flujo magnético lo que va a pasar es que irá creciendo, se estancará y después irá bajando. A lo mejor algo así. Muy bien, pues esta sería la interpretación cualitativa, ¿no?, de este flujo magnético. Nos dicen que indicar el tiempo t1 en el que el imán esté a la mitad de la espira. Pues bueno, muy sencillo, eso será aquí, ¿vale?, que es el momento en el cual el flujo magnético deja de crecer y empieza a decrecer. Bien. Vamos ahora con el apartado B. En el apartado B nos piden hacer un esquema de la corriente I, la que se induce en la espira, en función del tiempo, escogiendo I positivo cuando tiene sentido contrario al de las agujas del reloj, vista la espira desde la izquierda, ¿vale? Nos dan bastantes sentidos. Bien, pues vamos a ver cómo afrontar este problema. Por supuesto, representamos la gráfica que nos están pidiendo, empezamos poniendo los ejes. Perfecto, esto va a ser el tiempo y esto va a ser la intensidad, el eje intensidad. Muy bien, perfecto, pues vamos a ver cómo lo representamos, ¿no? Inicialmente lo que tenemos aquí es intensidad, nos piden la intensidad. Bien, la intensidad sale realmente de la ley de Ohm. Esa ley de Ohm al final no deja de ser que es una tensión partida de una resistencia. Esto no deja de ser pues esa tensión, esa fuerza electromotriz. Bien, es decir, tensión y fuerza electromotriz están íntimamente, intensidad y fuerza electromotriz están íntimamente relacionadas, ¿vale?, proporcionalmente relacionadas.
Genial, eso significa que esto al final pues va a tener que ver, va a ser una función también del flujo. Vale, perfecto, pues vamos a ver qué sucede cuando acercamos este imán a esta espiral de aquí. Bien. Todo esto, ¿vale? Nos dicen que lo veamos desde aquí, ¿vale? Es difícil ver la perspectiva realmente, ¿vale? Y por eso estos dibujos son un poco confusos, ¿vale? Pero en el fondo, el sentido que voy a representar aquí es visto desde dentro. A ver si lo puedo pintar de otra manera un poquito mejor. Vale. Creo que si lo represento de esta manera. Vale. Creo que así se va a ver bastante mejor que lo estoy mirando. Vale, desde este lado. Muy bien. Entonces, si acerco, vale, las líneas de campo, como hemos visto, son, vale, pues estas de aquí. Vale. Al final, lo que sucede, y esta es una cosa muy curiosa, es que si esto lo acerco para acá, pues ya hemos visto que el campo magnético, la intensidad va a aumentar, el flujo va a aumentar. ¿Vale? Pero ahora, el truco no es ver si hay más o menos flujo, es la fuerza electromotriz tiene que ver con la variación del flujo respecto del tiempo. Y es que la variación del flujo ahora, hay que tener cuidado con esto, es muy curiosa y es la siguiente. Pensemos en dos puntos. Pensemos en el punto 1 que hay aquí, ¿vale? Y pensemos en otro punto que esté aquí. ¿Bien? Vamos a decir que esto es un punto donde hay un flujo 2 y esto es un punto donde hay un flujo 1. Bien, ¿qué sucede si me voy un poquito hacia la izquierda? ¿Qué sucede si me voy un poquito hacia la izquierda? ¿Vale? Esto de aquí lo podemos llamar el incremento que sufre el flujo 2, ¿vale? En eso estamos de acuerdo. Y esto de aquí se va a llamar el incremento que sufre el flujo 1. Bueno, perfecto. Voy a poner esto más hacia abajo. Muy bien. ¿Qué relación hay entre el flujo? ¿Qué relación hay entre el flujo 1, la variación del flujo 1 y la variación del flujo 2? ¿Cuál es realmente mayor? Recordad que estamos intentando representar la intensidad. La intensidad depende de la fuerza electromotriz y la fuerza electromotriz depende de la variación de flujo. Estamos intentando entender la variación de flujo porque hemos visto cómo funciona el campo, cómo funciona el flujo y cómo funciona la fuerza electromotriz. Nos dicen solo si es mayor o menor, ¿vale? Pero para darle un aspecto cualitativo necesitamos saber realmente cómo de grande es ese flujo. ¿Bien? Vale, lo que nos dice aquí es que al final, en este sitio, ¿no? Las líneas de campo son bastante intensas, es decir, aquí las líneas de campo son bastante intensas. Aquí las líneas de campo son bastante más atenuadas. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que en este punto de aquí, en esta zona de aquí, cuando yo me desplazo un poquito hacia la izquierda, un poquito hacia la izquierda, eso significa que la variación de flujo que hay ahí no es tanta. No es tanta porque hay tal cantidad de campo magnético, tal cantidad de flujo que moverme un poquito a la izquierda no va a mover la aguja, no se va a notar. Sin embargo, en una zona en la cual hay poco campo magnético, como es esta de aquí, donde hay poco flujo magnético, a nada que me mueva un poquito a la izquierda, ¿bien? Sí que se va a notar, especialmente porque esto suele tener que ver con 1 partido de R, ¿vale? Entonces 1 partido de R cuando estamos en zonas cercanas a infinito, vamos a decir a 0, ¿no? 1 partido de 0, pues esa diferencia es menor que si estamos en zonas donde esa intensidad es realmente
lo opuesto, ¿vale? Entonces, esto significa que el flujo, la variación del flujo cuando estamos más cerca del imán, es menor que cuando estamos alejados. Bien. ¿Qué nos quiere decir esto entonces? ¿Qué nos quiere decir esto entonces? ¿Vale? Pues significa que a medida que yo me voy acercando, ¿vale? A medida que yo me voy acercando, significa que la intensidad, que en el fondo tiene que ver con esa variación de flujo, ¿vale? Significa que al principio pues tendrá un valor bastante alto, ¿vale? Significa que a medida que el imán se va acercando, esa variación cada vez se va haciendo más pequeña. Se va haciendo más pequeña porque primero observo un valor alto, es decir, primero observo como Φ2 es mayor que Φ1 y mayor que Φ3, ¿vale? Significa que a medida que voy avanzando en el tiempo, ¿vale? Esto será T1, esto será T2, ¿vale? Y esto será T3, que va justo al revés. Significa que en T1, ¿vale? Valdrá esto, en T2 valdrá esto que es menos, en T3 valdrá esto que es menos y así, ¿vale? Y así hasta que llegamos a la mitad, ¿vale? La mitad, pues al final no hay, decirlo así, no hay flujo, ¿vale? Porque todas las líneas, ¿vale? No hay variación de flujo, ¿vale? Porque todas las líneas que pasen por aquí, ¿vale? Pues se van, vuelven a salir. Es decir, en ese caso no tenemos una gran línea de flujo, ¿vale? Y no hay campo, no hay intensidad. Y esto ahora, en el fondo, ¿qué va a hacer? Pues sigue bajando, ¿vale? Esto sigue bajando, sigue creciendo, decreciendo, ¿vale? Por aquí. ¿Bien? ¿Por qué es esto? ¿Vale? Pues esto al final podríamos decir que sigue aumentando, ¿vale? Pero al final lo que está pasando es que tenemos un signo menos que también nos está cambiando todo eso de ahí, ¿vale? Y además también sucede que a medida, ¿no?, que nosotros nos vamos alejando, pues cada vez el flujo pues va decreciendo pues más y más. Muy bien, ¿vale? Pues tendríamos algo así. Si pintamos esta curva un poquito más cercana a la realidad, ¿vale? Pues tendríamos realmente algo, ¿vale?, de esta manera. ¿Bien? Y eso es importante, decir que esta corriente que se crea aquí no anula el campo totalmente, solo es la corriente la que se opone, ¿vale? Como he dicho antes en la teoría. ¿Cómo sería la corriente en el tramo 1, por decirlo así? ¿Vale? Es una corriente que se intenta oponer, ¿vale? Pues es una corriente que va a ir pues en este sentido. ¿Cómo sería esa corriente en el tramo 2? ¿Vale? Pues es una corriente que todo lo contrario intenta que quedarse, ¿no?, ¿vale? Que intenta quedarse con perdona, ¿vale? Ya estaría es un imán que se aleja, ¿vale? Con lo cual tendría el sentido ese que hemos representado, ¿vale? Bien, pues con esto, ¿vale?, ya tendríamos este ejercicio, ¿vale?, resuelto. Genial. Es más que de eso, más que eso es de pensar realmente, más que de complejidad es pensar realmente las diferentes relaciones, pensar en cómo es esta variación de flujo, ¿vale? Y sobre todo darse cuenta que esa variación de flujo también varía a medida que nos vamos alejando o nos vamos acercando, ¿no?, de esa espiral, ¿vale? Lo clave estaba en darse cuenta que teníamos que trabajar con esa variación y que la variación es un poco contraintuitiva, ¿bien? Porque a medida que nos acercamos parece que podría ser mayor, pero no, a medida que nos acercamos la variación es menor. Genial, pues con esto hemos hecho un ejercicio teórico que realmente es complejo de razonar, pero que ayuda sobre todo a asentar los conocimientos del flujo magnético o de la inducción magnética. Bien, espero que haya quedado claro, espero que os haya gustado y que os sirva y nos vemos en más problemas. Muchas gracias.